Ella revuelve el atole con brazos temblorosos, consciente de que quizá nunca vuelva a estar frente a esta estufa. El silencio a su alrededor se intensifica, advirtiendo que este último lote podría desencadenar un evento que nadie puede imaginar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La tarde se había pintado de tonos naranjas y rosados cuando la anciana Gloria, con paso lento pero firme, se dirigió a la cocina del modesto hogar que compartía con su nieta Lucía. El canto de los grillos anunciaba el comienzo de una noche fresca, y la mujer sentía en su pecho un presentimiento extraño, una suerte de presagio que la impulsaba a preparar el atole con más dedicación que nunca. ¿Por qué aquel anhelo repentino de compartir esa bebida tan sencilla? Quizá era la nostalgia o el deseo de dejar un recuerdo imborrable. Gloria había aprendido la receta del atole de su madre, una tradición familiar transmitida de generación en generación. Recordaba cómo, siendo apenas una niña, observaba con asombro a su mamá removiendo la olla sobre el fuego de leña, agregando los ingredientes a ojo y revolviendo hasta lograr la textura perfecta. Ese sabor, dulce y reconfortante, se volvió símbolo de unión en días de fiesta y de tristeza por igual. Sin embargo, aquella noche había algo distinto en el aire, una emoción silenciosa que le erizaba la piel. Desde que la salud de Gloria había comenzado a flaquear, Lucía insistía en ayudarla en las tareas cotidianas, temiendo que el esfuerzo la debilitara aún más. Pero la anciana se negaba a dejar de lado sus costumbres. «Mijita, no te preocupes», solía decir con una sonrisa serena, «todavía tengo fuerzas para preparar mi atole». Y aunque Lucía intentara persuadirla, la mujer se mantenía firme en su empeño. Esa noche nada ni nadie impediría que cocinara la ancestral bebida como tantas veces, aunque fuera la última. Lucía, de 23 años, vivía sumida en la incertidumbre del desempleo y la preocupación por la inestable salud de su abuela. Buscaba trabajo como maestra de escuela primaria, pero en el pequeño pueblo las oportunidades escaseaban. Aún así, cada tarde dedicaba unas horas a vender postres caseros en la plaza principal, con la esperanza de reunir unos pesos adicionales. Aquella noche, al volver de su rutina de venta, encontró a Gloria sentada frente a la vieja estufa, con la mirada fija en la olla como si fuera un caldero mágico. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Lucía con preocupación, dejando su canasta de postres sobre la mesa. La anciana asintió en silencio, levantando la vista para sonreírle con ternura. Un ligero temblor recorría las manos curtidas de Gloria, pero su determinación superaba cualquier achaque. El dulce aroma del maíz, recién molido, flotaba en la atmósfera, mezclándose con el olor de la canela y el piloncillo. Lucía sintió un nudo en la garganta, como si aquella imagen se grabara en su memoria. Su abuela entregándose con pasión a un acto simple, pero lleno de amor. El fuego chisporroteaba debajo de la olla, iluminando tenuemente el rostro cansado de Gloria. De vez en cuando la anciana alzaba la mirada hacia la puerta, como esperando la llegada de alguien. Lucía se percató de ese gesto y no pudo contener la curiosidad. ¿Acaso aguardaba la visita de algún familiar perdido? Un viejo amigo, tal vez. Pero Gloria guardaba silencio, concentrada en la mezcla que comenzaba a espesar. Entonces, con un susurro casi imperceptible, la abuela dijo: «Huele igual que cuando era niña, y también me siento igual de ilusionada». Fue en ese momento cuando llegó doña Rita, la vecina de al lado, atraída por el aroma peculiar que escapaba por la ventana abierta. A sus 70 años, era una mujer robusta y parlanchina, que siempre encontraba el modo de enterarse de todo lo que sucedía en el barrio. «¿Haciendo atole a estas horas, Gloria?», bromeó, entrando sin pedir permiso. La anciana asintió con una sonrisa
y Rita se acercó a la olla con curiosidad. Te aseguro que nadie prepara el atole como tú, amiga. ¿Puedo pasar a probarlo? Lucía sirvió un pequeño tazón para Rita, sintiendo un extraño calor en el pecho. A cada sorbo, la vecina cerraba los ojos, evocando recuerdos de su propia juventud. Esto me transporta a la Navidad de hace 50 años, murmuró con nostalgia. Cuando mi madre vivía, solíamos tomar atole en las madrugadas frías. Ay, Gloria, si la gente supiera el poder que tienen nuestras recetas ancestrales. La anciana se limitó a asentir. Sin embargo, en su mirada brillaba un ligero temblor, como si presintiera que aquella podría ser la última vez que preparaba aquel elixir. Al poco tiempo, la fama del atole comenzó a propagarse. Unos niños que jugaban en la calle olieron el dulce aroma y corrieron a contarlo en casa. Doña Elena, la repostera del barrio, llegó con un pan recién horneado para acompañarlo. Don Marcelo, el carpintero, se asomó con timidez, recordando que en su infancia había probado ese mismo sabor en la fiesta patronal. Sin darse cuenta, Lucía vio cómo, uno a uno, los vecinos se acercaban atraídos por la fragancia que emanaba del modesto hogar. Era como si un llamado invisible los reuniera alrededor de aquella olla humeante. Pronto, la pequeña sala se llenó de murmullos, risas y un suave murmullo de esperanza. Los problemas, las deudas y los chismes cotidianos se esfumaron ante aquel atole espeso y reconfortante. Cada persona que probaba la bebida sentía en el paladar el amor de generaciones pasadas, el abrazo de los abuelos y la calidez de un hogar verdadero. Lucía observaba emocionada cómo, en ese acto sencillo, su abuela sanaba el corazón cansado de los vecinos. ¿Sería posible que un simple atole obrara milagros? Mientras los tazones se iban llenando, la noche se cargaba de una magia insólita. Fue entonces que llegó el rumor de un hecho inquietante. La pequeña Malena, de apenas 8 años, llevaba días enferma sin que los médicos dieran con la causa. La madre de la niña, doña Margarita, entró en la casa con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Perdón por venir así, pero dicen que tu atole hace sentir mejor a la gente. ¿Podrías darle un poco a mi hija?, preguntó con voz temblorosa. Gloria, sin decir nada, se limpió las manos en el delantal y sirvió un tazón, añadiendo un puñado de canela extra como si fuera un conjuro. La multitud reunida abrió paso para que doña Margarita y la pequeña Malena se acercaran a Gloria. La niña parecía muy débil, con ojeras profundas y la piel pálida. Tomó la taza con manos temblorosas, mientras su madre la ayudaba a sostener el recipiente caliente. «Despacio, mi amor», susurró Margarita. «Te hará bien». Malena bebió con lentitud, y el silencio se volvió tan denso que hasta los grillos quedaron callados. Cada sorbo de la niña era observado con la misma expectación con la que se espera un milagro. Lucía sintió un escalofrío recorrerla y supo que algo grande se avecinaba. Tras aquel último sorbo, Malena dejó escapar un leve suspiro y cerró los ojos. Su madre la llamó con preocupación, temiendo que se hubiera desvanecido. Entonces, la niña abrió la mirada con un brillo distinto, como si sus pupilas se iluminaran desde dentro. «Mamá, tengo hambre», dijo en voz baja. Doña Margarita rompió a llorar, y los vecinos se apiñaron con exclamaciones de asombro. Gloria, desde su posición, esbozó una sonrisa serena, como si hubiese esperado precisamente ese instante. Malena se sintió más despierta, renacida por dentro y feliz. La reacción inmediata de los vecinos ante la repentina recuperación de Malena fue un murmullo de asombro y un estallido de alegría. Doña Margarita, sin soltar la mano de su hija, besó su frente con lágrimas de agradecimiento. Jamás había visto a la pequeña con tanta claridad en los ojos desde que empezó su misteriosa enfermedad. Algunos se persignaron,
convencidos de haber presenciado un milagro. Otros susurraban que quizá era solo una coincidencia, un golpe de buena suerte. Sin embargo, en el ambiente se respiraba algo distinto a la simple casualidad. Una fuerza, una armonía inexplicable. La anciana Gloria, con la cucharona aún en la mano, guardó silencio, pero en su interior resonaba una emoción profunda. No se consideraba una mujer milagrosa, ni mucho menos. Siempre había pensado que los remedios caseros eran un consuelo para el corazón, tanto como para el cuerpo, y que la fe en las tradiciones familiares podía sanar heridas invisibles. Aún así, ver a Malena recuperarse casi de inmediato removía recuerdos de relatos pasados, de historias de sus abuelos, donde el atole servía como ofrenda en tiempos de crisis. ¿Sería posible que la sabiduría de los ancianos trascendiera lo terrenal? A medida que la noticia volaba de boca en boca, más personas llegaron a la casa de Gloria, no solo para probar el atole, sino también para confirmar con sus propios ojos si aquello que se contaba era real. Un joven que padecía un extraño dolor de garganta se animó a beber un tazón y afirmó sentir un alivio inmediato. Una vecina con un malestar estomacal aseguró que, tras unos sorbos, se le despejó la náusea. Las anécdotas se acumulaban y el ambiente se cargaba de una fascinación colectiva que nadie habría imaginado al comenzar la noche. Lucía, observando la inusual peregrinación de curiosos, sintió una mezcla de orgullo y temor. Por un lado, se alegraba de ver cómo ese humilde atole, preparado con tanto amor, era capaz de unir a la gente y de sembrar un rayo de esperanza. Pero por otro, se preocupaba por su abuela. Temía que la multitud y la expectativa crecientes la agotaran en exceso. Su salud llevaba meses en un vaivén frágil, y ella misma notaba que Gloria tenía cada vez más episodios de fatiga. Sin embargo, la anciana se mantenía firme, repartiendo la bebida y sonriendo con serenidad. «Abuela, deberías descansar un poco», sugirió Lucía en voz baja, acercándose al fogón para ayudar con la pesada olla. Pero Gloria negó con la cabeza, acariciándole el hombro con ternura. «No te preocupes, mijita, aún me quedan fuerzas para servir una taza más. Además, cuando algo tan bueno surge de una acción nuestra, ¿no crees que vale la pena seguir adelante?» Lucía no supo qué responder. En el fondo comprendía que lo que estaba sucediendo era único y que su abuela deseaba aprovechar cada segundo de esa atmósfera tan especial, casi sagrada. El run-run de un prodigio en la casa de la anciana se extendió hasta el otro lado del pueblo. De pronto, la pequeña vivienda se vio rodeada de gentes venidas de lejos, algunos trayendo ofrendas, otros en busca de alivio a sus dolencias. Sillas viejas aparecieron en el patio, improvisando una suerte de sala de espera al aire libre. Doña Rita, con su carácter organizador, tomó el control de la situación y empezó a repartir turnos de manera espontánea. Mientras tanto, Gloria se mantenía en la misma silla, con la olla humeante frente a ella, removiendo lentamente la mezcla cremosa. Era llamativo ver cómo, en medio del bullicio, se producía una paz extraña. Cuando las personas pasaban al interior, en silencio se sentaban a recibir su taza de atole. Bebían con calma y salían con los ojos húmedos de emoción. Algunos se iban con un gesto renovado de energía. Otros regresaban a casa con la promesa de que al día siguiente amanecerían mejor. Varios se ofrecieron a llevar un poco de esa mágica bebida a familiares postrados en cama. Y en todos crecía la convicción de que algo extraordinario estaba en marcha. No todos, sin embargo, compartían el entusiasmo. Un grupo de vecinos escépticos empezó a murmurar que se trataba de un ardid para ganar dinero, o que tarde o temprano alguien probaría el atole y se enfermaría más. Estas voces desconfiadas crecieron especialmente al amanecer, cuando algunos notaron que la anciana
No había pegado ojo en toda la noche. «Es peligroso», se quejó un hombre. «Si llega a pasarle algo a doña Gloria, ¿quién se hará responsable?». Pero la anciana, con una calma inusitada, solo respondía con una sonrisa comprensiva, sin ánimo de pelear ni de defenderse. Para Lucía, cada minuto era un torbellino emocional. Por un lado, se sentía conmovida al presenciar tantas muestras de afecto y solidaridad, pues nunca antes había visto al pueblo tan unido. Por otro, su angustia crecía al ver que su abuela apenas tomaba pausas para beber agua y que su respiración se hacía más corta a medida que avanzaba la madrugada. Varias veces intentó persuadirla de cerrar la puerta y reanudar el reparto al día siguiente, pero Gloria, firme en su convicción, insistía en que debía continuar. «Dios pone las cosas en su sitio», decía, «y yo siento que esto me toca hacerlo hoy». El amanecer despuntó con un tenue resplandor dorado, iluminando los rostros cansados pero esperanzados de quienes habían pasado la noche ahí. Algunos dormían sentados en el patio, otros se turnaban para ir a sus casas por mantas y regresar con más personas interesadas en ese extraño milagro del atole. En el interior, Gloria ya no se levantaba de la silla. Lucía la observó removiendo la bebida con la mano temblorosa y sintió un nudo en el corazón. ¿Cuándo había envejecido tanto su abuela? Parecía que una parte de ella se estaba apagando, mientras la llama de la fe encendida en los vecinos se hacía más fuerte. La anciana alzó la mirada y llamó a su nieta con un gesto suave. «Lucía, hija, acércate». Ella obedeció, arrodillándose a su lado. Gloria tomó la mano de la joven y la apretó con un cariño infinito. «Escucha, mija, tal vez llegue el momento en que no pueda seguir con esto», susurró. «Si eso ocurre, no permitas que la gente se marche con el corazón vacío. Tú conoces la receta, sabes el secreto. No es solo el maíz, la canela o el piloncillo, sino el amor que se vierte en cada taza». Lucía sintió lágrimas brotar de sus ojos, llenándose de una determinación que mezclaba ternura y pánico. En ese instante, doña Margarita, la madre de Malena, entró llorando de alegría. «Gloria tenía que volver a verte para darte las gracias. Mi niña amaneció casi sin fiebre, habló más que en toda la semana anterior y hasta me pidió un desayuno de tortillas calientitas. No sé qué hubiera hecho sin tu ayuda». Un murmullo de emoción se propagó. Era la confirmación de que, en efecto, la pequeña seguía mejorando. La anciana sonrió con gratitud, aunque sus ojos reflejaban un cansancio infinito. Sintió que sus fuerzas se disipaban de a poco, como el último fulgor de un candil antes de apagarse. En ese ambiente cargado de esperanza, Gloria pronunció lo que todos intuyeron como una despedida. «La vida es un círculo, hijos. Hoy compartimos este atole que nos une y sana el alma. Mañana, quizás ya no esté para servirles, pero mi recuerdo vivirá en cada sorbo que tomen con fe». Y con un último esfuerzo, removió la olla, derramando en ella todo el amor de su corazón. Un leve temblor sacudió su cuerpo, presagiando un desenlace inesperado e inminente. La mirada de Gloria se perdió un segundo al sentir un leve desvanecimiento, y con ese último gesto de amor dejó caer el cucharón al borde de la olla. Quienes estaban más cerca se alarmaron al verla inclinarse hacia un costado. Lucía corrió de inmediato, sosteniéndola con cuidado antes de que se desplomara al suelo. Un murmullo de preocupación recorrió la pequeña casa abarrotada de vecinos, y algunos se acercaron para ayudar, mientras doña Rita corría hacia la puerta, gritando que alguien fuera por el médico. Por unos instantes, el tiempo pareció detenerse. Las miradas se concentraron en el rostro de la anciana, cuya respiración se tornaba cada vez más ligera. Gloria abrió los ojos con dificultad, sintiendo que el cansancio le pesaba en el alma. Trató de mantener la compostura para no asustar a Lucía,
pero un dolor agudo en el pecho le recordó que su cuerpo había llegado al límite. Sin embargo, no podía irse sin decir lo que guardaba en su corazón. Alzó la mano temblorosa y acarició la mejilla de su nieta, intentando calmar su llanto silencioso. «Hija, no temas», susurró con voz entrecortada. «Lo que hemos vivido hoy es una bendición. Nada ni nadie puede quitarnos la fe que nos une». Lucía la escuchó con un nudo en la garganta, secándose las lágrimas para sostener a su abuela en ese trance doloroso. El médico del pueblo, un hombre de avanzada edad, llamado Anselmo, llegó poco después, abriéndose paso con seriedad. Había atendido a Gloria en múltiples ocasiones y conocía bien su historial. Con cuidado examinó los latidos de la anciana, revisó su pulso y revisó también la presión. Su rostro mostró una mezcla de compasión y resignación. A la luz de la lámpara, declaró que no podía hacer mucho por ella en ese instante y que lo mejor era llevarla al hospital, aunque quedaba lejos y el traslado resultaría difícil. Sin embargo, la gente se ofreció de inmediato a cooperar. 2 vecinos se apresuraron a buscar una camioneta, mientras otros retiraban sillas y acomodaban un camino libre para pasar a Gloria en una camilla improvisada. El tiempo pareció volverse un torbellino de voces y pasos. Lucía sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Solo podía aferrarse a la mano de la anciana, rogando en silencio que aguantara un poco más. Entretanto, la multitud reunida en la casa comenzó a rezar, a cantar en voz baja o a cruzar los dedos, implorando un milagro para quien minutos antes había obrado uno en sus propias vidas. El aroma dulce del atole seguía flotando, como un manto de esperanza que se negaba a dispersarse. Cuando por fin acomodaron a Gloria en la camioneta, Lucía subió con ella, acompañada por el médico Anselmo y doña Margarita, quien insistió en ayudar. El vehículo avanzó lentamente por las calles polvorientas, alejándose de la pequeña casa donde tantas emociones se habían vivido. Mientras transitaban, las primeras luces del amanecer se alzaban sobre los techos, y en las ventanas, algunos niños se asomaban con preocupación, pues habían oído los rumores de que la abuela del atole estaba grave. El camino al hospital era largo, y cada bache provocaba un quejido ahogado de dolor en la anciana. Lucía sentía una impotencia desgarradora, pues nada parecía detener aquel proceso de desfallecimiento. Mientras avanzaban, un silencio pesado se instaló en la camioneta, roto solo por los gemidos leves de Gloria y las palabras de aliento que Lucía repetía en su oído. Pasaron varios minutos hasta que la anciana volvió a entreabrir los ojos, posándolos en su nieta con una dulzura infinita. «No sufras, hija. He cumplido mi misión», murmuró con esfuerzo. «Cuida de todos. Sigue compartiendo ese calor que aprendimos. Tú sabrás cómo». Lucía rompió en llanto, clavando la mirada en la figura frágil de su abuela, sin poder creer que esas palabras sonaran tan definitivas. La camioneta se detuvo bruscamente frente al deslucido edificio del Hospital Comarcal, un sitio modesto con pocos recursos, pero donde Anselmo confiaba hallar algún tipo de estabilización. 3 enfermeros salieron a recibirlos y con pericia trasladaron a Gloria a una camilla, ingresándola en la sala de urgencias. Lucía quiso seguirlos, pero un guardia le impidió el paso de inmediato, explicando que debía esperar noticias afuera, como exigían los protocolos. La joven protestó, pero el médico Anselmo le aconsejó que se calmara y que confiara en ellos, que harían todo lo posible por salvar a su abuela. De nuevo el tiempo se congeló para Lucía, que se quedó de pie, inmóvil, en aquel pasillo triste. Su mente revivía la escena de la noche anterior, Gloria sirviendo atole a cada persona necesitada, regalando palabras de aliento y sonrisas de afecto. Ahora,
Esa mujer tan llena de luz luchaba por su vida tras esas paredes. Doña Margarita le puso una mano en el hombro. «Eres fuerte, hija. Piensa en lo que ella te enseñó». Lucía asintió, intentando contener las lágrimas. Allí se juntaron también varios vecinos que habían seguido la camioneta en motocicletas y carros prestados, decididos a acompañar a la joven en su vigilia. Mientras aguardaban, alguien revisó las redes sociales en el teléfono y se percató de que la historia de Gloria había comenzado a hacerse viral en el pueblo y en la región. Una foto en la que se veía a la anciana, rodeada de gente y con la olla de atole humeante, se había compartido centenares de veces. La descripción hablaba de una abuela milagrosa que preparaba un atole sanador y había ayudado a una niña enferma a recuperar la salud. Lucía se sintió abrumada al leer comentarios llenos de gratitud y súplicas por el bienestar de la anciana. Al mismo tiempo, esto la hizo sentirse acompañada en su angustia, como si tantas oraciones unidas pudieran de verdad alcanzar el corazón de su abuela. Las horas siguientes fueron un carrusel de tensiones y preguntas sin respuesta. Una enfermera salía de vez en cuando para avisar que estaban haciendo todo lo posible, que Gloria era fuerte pese a su edad y sus afecciones. Lucía se consumía en la incertidumbre, paseando de un lado a otro del pasillo, rezando y temiendo lo peor. En cada rincón encontraba la mirada solidaria de algún vecino, doña Rita, doña Elena, el joven con dolor de garganta que ahora había sanado, e incluso el carpintero don Marcelo, quien en silencio pasaba cuentas de un rosario. Finalmente, cuando el reloj marcaba las 11 de la mañana, el médico Anselmo salió con el rostro agotado y llamó a Lucía a un costado. «Tu abuela está estable, al menos por ahora». Le dimos un medicamento para regular su ritmo cardíaco y parece haber reaccionado, pero está muy débil. Si logra superar las próximas horas, tendremos esperanza. Lucía dejó escapar un sollozo de alivio, abrazando al doctor con gratitud. Inmediatamente, volvió sus pasos hacia la sala donde la anciana descansaba, dispuesta a luchar por cada minuto que le quedara a su lado. La encontró con los ojos cerrados, conectada a una vía que le administraba suero y medicinas. La piel se le notaba pálida y la respiración era tan tenue que uno podría dudar si realmente respiraba. Sin embargo, cuando Lucía rozó su mano, Gloria reaccionó ligeramente, presionando sus dedos con una fuerza imperceptible pero real. Fue suficiente para que la nieta sintiera un nuevo brote de valor, como si aquella mínima respuesta fuese un mensaje claro: «Sigo aquí, no te rindas». Los vecinos, desde la sala de espera, comenzaron a coordinarse para turnarse en la vigilancia, para llevar alimentos y apoyar a Lucía en lo que necesitara. La noticia de la salud de Gloria se esparció aún más, y algunas personas del pueblo enviaron mensajes de ánimo o trajeron flores para decorar la estancia. Sin notarlo, la atmósfera del hospital cambió con la presencia de aquella comunidad unida, que parecía un coro de oraciones y buenos deseos. Mientras tanto, Lucía recordó las palabras de su abuela en la camioneta. «Sigue compartiendo ese calor que aprendimos». Sintió que, a pesar de la incertidumbre y el miedo, tenía una responsabilidad. No podía dejar que se perdiera lo que Gloria había iniciado. Sin saber cómo, decidió que, pasara lo que pasara, la receta de aquel atole, el mismo que había logrado congregar a todo el pueblo, no se esfumaría con el posible adiós de su abuela. Se aferró a esa resolución y, con un nudo en la garganta, se prometió a sí misma que honraría el último deseo de su amada Gloria. La tarde avanzó sin que Lucía pudiera apartar la mirada del monitor que registraba los latidos del corazón de su abuela. Cada pitido representaba una esperanza renovada. Un segundo más que Gloria ganaba frente a la adversidad que atenazaba su cuerpo frágil.
Aferrada a esa fe, la joven se preguntaba cómo honrar el legado de la anciana. Recordaba la receta del atole casi de memoria, transmitida cuando era niña a través de susurros y consejos llenos de cariño. También evocaba aquellos días en que, con las manos llenas de masa, jugaba en el patio, mientras Gloria le enseñaba pacientemente a moler el maíz, a medir la canela y el piloncillo con cuidado y, sobre todo, a poner el corazón en cada paso de la preparación. En el pasillo del hospital, los vecinos se mantenían firmes, turnándose para traer pan, agua y palabras de aliento. Doña Elena, experta en repostería, había decidido cocinar galletas para todos los que hacían guardia. Por su parte, don Marcelo se ofreció a reforzar la puerta de la humilde vivienda de Gloria, pues la noticia de sus milagrosos atoles había corrido veloz y no faltaban curiosos que se acercaban a husmear, aun cuando la casa estaba temporalmente cerrada. Mientras tanto, los enfermeros y el doctor Anselmo pasaban cada cierto tiempo para dar actualizaciones. En ocasiones, la saturación de oxígeno de Gloria mejoraba un poco, pero luego volvía a descender sin previo aviso. Era una batalla inestable y angustiante. Ante ese panorama, Lucía comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si algo había aprendido de su abuela, era a transformar la impotencia en acción. Se acordó de las palabras que le había susurrado en la camioneta. Sigue compartiendo ese calor que aprendimos. Sintió un escalofrío al recordar cómo, en la noche anterior, decenas de personas habían hallado consuelo en una taza de atole. ¿Por qué no intentarlo de nuevo, esta vez para honrarla y de paso reunir a la comunidad en un momento tan crítico? Con esa idea en mente, Lucía habló con algunos vecinos, les propuso un plan: regresar a la casa de Gloria, preparar más atole con la misma receta y llevarlo al hospital, no como un espectáculo, sino como un acto de amor que pudiera aliviar los nervios de quienes esperaban o confortar a los enfermos que se hallaban internados. La respuesta fue inmediata y solidaria. Varios voluntarios se ofrecieron a colaborar. Uno traería los costales de maíz, otro aportaría la canela y el piloncillo. Incluso alguien se comprometió a prestar una enorme olla que utilizaban para eventos del pueblo. Aún así, Lucía sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo preparar el atole sin la guía de su abuela? Aunque sabía la teoría de cada ingrediente, nunca lo había hecho sola, y su temor a fracasar se mezclaba con la presión emocional de la situación. Sin embargo, doña Elena, que había presenciado la preparación en más de una ocasión, se ofreció a asistirla con la parte técnica, mientras que doña Margarita recordó lo que vio la noche anterior y afirmó que entre todas podrían recrear la misma atmósfera de serenidad que rodeó a Gloria. Fue entonces cuando Lucía se dirigió a la sala de urgencias, donde Gloria permanecía en observación, para contarle sus planes en voz baja, aún sabiendo que no estaba consciente del todo. Le tomó la mano con cuidado y le habló como si pudiese oírla. «Abuela, intentaré seguir tu enseñanza. Voy a preparar el atole igual que tú, con ese mismo amor y esa misma dedicación. Prometo no rendirme y confiar en que pronto te pondrás mejor». Al decir esto, le pareció notar un ligero movimiento en los párpados de Gloria, como un tenue reflejo que la hizo estremecer de emoción. No perdió más tiempo. Reunió a las vecinas disponibles y regresó con ellas a la casa, cuyas paredes aún guardaban el aroma de la bebida dulce. Encontró la cocina desordenada, con sillas movedizas y la olla principal sin lavar. Lucía respiró hondo y se dispuso a limpiar, recordando cómo su abuela siempre insistía en que los instrumentos y el entorno debían estar impecables, pues la limpieza era parte del respeto que se le daba a la receta. Deshizo los restos del atole anterior y con un paño húmedo limpió cada rincón, mientras sentía un leve temblor en sus manos. Poco a poco
Las demás mujeres trajeron los ingredientes: canela, piloncillo, hojas de maíz, anís estrellado y otros añadidos tradicionales de la región. Cada quien aportó algo, ya fuera por solidaridad o porque también habían experimentado la paz que producía el brebaje. Una vez todo estuvo listo, Lucía se colocó ante la olla mayor y empezó a remover la mezcla, esforzándose por reproducir los mismos movimientos de su abuela. Tenía miedo de equivocarse en las cantidades, de revolver de más o de menos, pero halló consuelo en las sonrisas de las vecinas que la rodeaban. Ellas la animaban, corrigiendo suavemente si veían algo fuera de lugar. El fuego empezó a calentar y con él volvió a surgir el aroma tan característico del atole de Gloria. El ambiente adquirió un halo especial, como si la memoria de la anciana flotara en cada partícula de vapor. Algunas mujeres comenzaron a cantar canciones tradicionales, intentando evocar las vibraciones positivas que se habían sentido la noche anterior. Doña Margarita oraba en silencio, recordando cómo su hija Malena se había sanado tras beber esa bebida prodigiosa. Al cabo de una hora, la consistencia se volvió espesa, y Lucía sintió que la sustancia la envolvía en un abrazo interno, recordándole el amor incondicional de su abuela. Cuando finalmente consideraron que el atole estaba en su punto, distribuyeron el líquido en varios contenedores térmicos para transportarlo sin que se enfriara. Algunos muchachos voluntarios llegaron con una camioneta, donde acomodaron todo con cuidado, atando cada recipiente para evitar derrames en el camino. El plan era simple: llevar un poco de ese calor al hospital, compartirlo con las personas que esperaban angustiadas o con quienes se encontraban enfermas. Querían, además, que el olor a esperanza llegara hasta la sala de Gloria, como si fuera un mensaje directo al corazón de la anciana, diciéndole que no estaba sola. El trayecto hasta el hospital fue más animado que la noche anterior. En cada esquina, la gente que reconocía la camioneta levantaba la mano o sonreía, como aprobando la misión. Un curioso se acercó a preguntar si podría comprar un tazón, pues había oído hablar de las propiedades curativas del atole. Pero las vecinas respondieron que no se vendía, se regalaba con cariño, pues ese era el verdadero espíritu de la receta, la generosidad absoluta. Al llegar, el personal de seguridad dudó un poco en dejar pasar a tanta gente, pero al ver la fila de recipientes y a varios enfermeros que ya estaban al tanto, accedieron con la condición de mantener el orden y no entorpecer la labor médica. La escena dentro del hospital cambió en cuanto entraron con los contenedores llenos de la mezcla humeante. El aroma se esparció por los pasillos, llamando la atención de pacientes y familiares. Algunos se acercaron tímidamente a preguntar si podían servirse una taza. Otros, con mayor entusiasmo, pedían una ración para llevarle a un pariente encamado. Con el visto bueno de Anselmo, se establecieron mesas improvisadas en el corredor principal y en el área de espera, repartiendo vasos a todos aquellos que quisieran. Al cabo de unos minutos, el espacio se transformó. Rostros tensos empezaron a relajarse, y conversaciones en voz baja se convirtieron en palabras de gratitud. Lucía, sumergida en el ajetreo, aprovechó un momento para dirigirse a la sección de cuidados donde atendían a su abuela. Llevaba consigo un vaso recién hecho, tibio y perfumado. Al llegar junto a la cama, la enfermera de turno le sonrió con complicidad, comentándole que Gloria había tenido un ligero repunte en sus signos vitales durante la última revisión. Aquella noticia llenó de esperanza a la joven. Sin embargo, la anciana seguía inconsciente, sumida en un sopor que la mantenía ajena al bullicio del pasillo. Lucía le tomó la mano y le describió con detalle lo que estaba ocurriendo, con la voz temblorosa y una lágrima furtiva asomando. «Abuela, lo hicimos», susurró.
Tu receta sigue viva, y creo que este pasillo nunca había estado tan lleno de sonrisas. Siento que en cada taza que entrego, te estoy honrando a ti y a todos nuestros antepasados. Anselmo, que acababa de entrar para revisar los monitores, posó una mano en el hombro de Lucía. «Es increíble lo que están logrando allá afuera», dijo. «¿Quién diría que un acto tan sencillo podría traernos tanta paz?» La joven asintió, mirando el reposo de Gloria, esperando ansiosa por ver en su rostro algún indicio de recuperación. Mientras se daba esa escena íntima, en el resto del hospital, resonaban comentarios y anécdotas de pacientes que aseguraban sentirse un poco más animados o con menos dolor tras probar el atole. Algunos incluso afirmaban haber dormido mejor desde que lo bebieron. Otros se contentaban con pensar que, aunque no fuera un medicamento, sí era un bálsamo para el espíritu. Fuera verdad o sugestión, nadie discutía los efectos positivos en el estado anímico de enfermos y familiares. Lucía salió de la habitación de Gloria con el corazón renovado. Contempló la fila de personas que seguían esperando su taza y notó cómo se formaba un ambiente casi festivo. En medio del sufrimiento y la tensión propios de un hospital, aquel gesto había encendido una chispa de fraternidad. No se trataba de un show ni de una superstición vacía, era la fuerza de la solidaridad, encarnada en la tradición ancestral que su abuela había protegido con tanto esmero. Se acercó a la mesa donde doña Elena y doña Margarita seguían sirviendo a la gente y tomó un recipiente para servirse a sí misma un poco. Al primer sorbo, sintió un calor que recorrió su garganta y llegó directo a su corazón. Al cerrar los ojos, casi pudo ver el rostro de Gloria sonriéndole, asintiendo con aprobación. Era como si a través de aquel sabor le llegara un mensaje de aliento y la certeza de que, mientras el amor se mantuviera vivo, las puertas de un pequeño milagro siempre estarían abiertas. La conmoción generada por aquel atole casi milagroso pronto superó los límites del pequeño hospital, extendiéndose con rapidez a otros distritos vecinos. Para la mañana siguiente, una oleada de curiosos, devotos y hasta periodistas locales se había congregado en la recepción con la intención de probar aquel brebaje y presenciar el fenómeno que parecía estar transformando la atmósfera cargada de angustia en un manantial de esperanza. Las enfermeras, aunque abrumadas por la afluencia de gente, celebraban en secreto que los pasillos ya no se sintieran tan fríos y desolados. No recordaban una ocasión en que el hospital hubiese vibrado con tanta solidaridad. Lucía, por su parte, se debatía entre la gratitud y el cansancio. Apenas había dormido un par de horas en un rincón de la sala de espera, usando su mochila como almohada. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la urgencia de levantarse para continuar sirviendo la bebida o para vigilar el estado de su abuela. Aún así, las muestras de apoyo que recibía de desconocidos la impulsaban a proseguir. No faltaba quien le ofreciera un bocadillo, una botella de agua o un abrazo sincero. Fue en medio de esa vorágine que se presentó un periodista de un canal regional, cámara en mano, decidido a entrevistar a la joven que, de la noche a la mañana, había sucedido a la anciana como guardiana del atole. Lucía, algo incómoda con la situación, aceptó contestar preguntas, siempre insistiendo en que no se trataba de un acto individual, sino de la fuerza conjunta del pueblo. El reportero grabó el momento en que Lucía explicaba lo básico de la receta, aunque se cuidó de no revelar los secretos que su abuela atesoraba. ¿Y qué opina de la supuesta capacidad curativa del atole?, preguntó el reportero con un tono que mezclaba curiosidad y escepticismo. Lucía respondió que no creía en pócimas milagrosas, sino en la fe y en el amor con que se preparaban las cosas. Tal vez no cura enfermedades como un doctor, pero alivia el alma y une a la gente, dijo con firmeza. Aquella frase
se volvió un titular en la pequeña emisión televisiva de esa misma tarde. El atole que alivia el alma, rezaba el cintillo en la pantalla del canal local. De inmediato, más personas comenzaron a llegar para comprobarlo por sí mismas, y los pasillos volvieron a llenarse de caras nuevas. Algunas realmente buscaban consuelo, pero otras parecían motivadas solo por la curiosidad de vivir algo viral. Esa mezcla de intenciones no pasó desapercibida para Lucía, que procuraba recibir a todos por igual, sin juzgar. Con la ayuda de sus vecinos mantenía un orden relativo, sirviendo el atole en vasos pequeños para que alcanzara, mientras repetía una y otra vez que el ingrediente fundamental era la solidaridad. La situación se complicó un poco cuando los administradores del hospital mostraron su preocupación por la multitud. Temían que el exceso de visitantes dificultara la atención a los pacientes. En una reunión improvisada, le comunicaron a Lucía que debían restringir el acceso para evitar desastres. Entendiendo su perspectiva, ella propuso mover la mayor parte de la distribución a un campamento provisional en el estacionamiento del hospital, de modo que quienes acudieran no saturaran los pasillos. El doctor Anselmo estuvo de acuerdo, valorando la capacidad de diálogo de la joven, y prometió supervisar que algunos voluntarios pudieran llevar el atole a los enfermos encamados de manera controlada. Mientras se organizaban para esta transición, una llamada de la enfermera de turno llevó a Lucía de regreso junto a su abuela. El pulso de Gloria había fluctuado de nuevo, y el médico consideraba esencial que su nieta estuviera cerca para animarla. Al entrar a la sala, Lucía vio a la anciana un poco más repuesta que el día anterior. Sus pómulos tenían un leve rubor y respiraba con algo de mayor regularidad. Conmovida, se acercó y le habló en voz baja, contándole las novedades. Gloria no respondió, pero abrió los ojos por un instante, y Lucía habría jurado que asomaba un esbozo de sonrisa. Afuera, en el estacionamiento, el campamento comenzaba a tomar forma. Unas lonas colgadas de cuerdas improvisadas ofrecían sombra ante el fuerte sol de mediodía. Allí dispusieron varias mesas largas donde los voluntarios acomodaron los recipientes térmicos del atole, los vasos y algunas bancas para la gente mayor. El ambiente se asemejaba a una fiesta patronal, solo que en lugar de música y bailes, la atracción principal era aquella bebida espesa, ligada ahora a una historia de bondad y fortaleza. Un sacerdote local, enterado de la situación, apareció para bendecir el espacio y pedir por la pronta recuperación de Gloria. Luego, con sencillez, tomó un vaso y lo bebió lentamente, sonriendo al decir que efectivamente sentía un calor especial en el pecho. Entre tanto alboroto, hubo un momento de tensión cuando una anciana en silla de ruedas se desvaneció mientras esperaba su turno para probar el atole. Los voluntarios actuaron con rapidez, avisando a los médicos del hospital, y la situación no pasó a mayores. Aún así, Lucía se sobresaltó al enterarse, preocupada de que aquella maravillosa iniciativa se convirtiera en una fuente de riesgo. Le pesaban las responsabilidades sobre los hombros, pero un amable enfermero la tranquilizó. Las personas mayores pueden desvanecerse por múltiples razones, y aquí al menos están rodeadas de gente dispuesta a ayudar. Eso le dio fuerzas para continuar. Por la noche el flujo de visitantes se redujo y el cansancio empezó a notarse en los voluntarios. Lucía, que no había parado desde el amanecer, sintió que el cuerpo le exigía un descanso. Decidió retirarse a un cuarto vacío del hospital para recostarse por unos minutos, después de asegurarse de que todo seguía en orden. Apenas apoyó la cabeza en la improvisada almohada, se quedó dormida y soñó con su infancia. En ese sueño, veía a Gloria joven, risueña, enseñándole a revolver la masa en un gran perol de cobre,
mientras una multitud de rostros desconocidos aplaudía en el fondo. Se despertó con la certeza de que el atole simbolizaba mucho más que una simple bebida. Era un hilo conductor entre las generaciones. Al abrir los ojos vio que el alba despuntaba a través de la ventana. Bajó a toda prisa para revisar si seguían en pie las estructuras en el estacionamiento y se encontró con una escena conmovedora. Varios vecinos dormían en sillas o en el suelo, usando colchas viejas, dispuestos a reanudar en cuanto llegaran más personas. Conmovida por tanta entrega, Lucía decidió empezar a calentar una nueva tanda de atole. Para ello, envió a un par de jóvenes a buscar agua limpia y encendió el fogón portátil que alguien había donado. La jornada prometía ser igual de intensa que la anterior, y el aroma dulce ya comenzaba a extenderse. Mientras removía el líquido en la olla, sintió una vibración en el bolsillo. Era su teléfono, con una llamada del doctor Anselmo. Su voz sonaba más animada que antes. «Quiero que subas un momento. Tu abuela abrió los ojos y pregunta por ti». Lucía dejó el cucharón al instante y corrió por las escaleras hasta la habitación de Gloria, donde la encontró con un ligero parpadeo y una expresión serena. Aunque no podía hablar con fluidez, el brillo en su mirada transmitía algo de alivio. Al ver a su nieta, la anciana le señaló un vaso que estaba en la mesita de noche. Lucía comprendió, y tras confirmarlo con el doctor, mojó un poquito de algodón en el atole templado para humedecerle los labios. En ese momento, la abuela esbozó una sonrisa casi imperceptible, y Lucía sintió que el alma le volvía al cuerpo. No fue una recuperación milagrosa ni abrupta, pero aquel gesto y ese par de segundos de conciencia bastaron para comprender que había un progreso. «Sigue», alcanzó a articular la anciana con la voz rota, pero el mensaje claro. Sí, había que continuar, no detenerse, no dejar que la duda o el cansancio apagaran lo que se había encendido. Esa misma tarde, después de verificar que Gloria se mantenía estable, Lucía regresó al campamento y contó a todos los voluntarios la buena noticia. El entusiasmo se renovó, y entre aplausos y vítores, reanudaron la labor de repartir tazas de atole a quien lo solicitara. Parecía que el pueblo entero había hecho un pacto tácito de mantenerse unido hasta ver a Gloria regresar a casa. Lo que nadie podía anticipar era que este acto, tan aparentemente simple, no solo sanaría el corazón de los enfermos o aliviaría las tensiones del hospital, sino que desencadenaría un milagro colectivo, una transformación comunitaria que rebasaría cualquier expectativa. Pero para presenciarlo con claridad, aún faltaban algunas piezas por acomodarse en el gran rompecabezas que la vida había tejido alrededor de la abuela Gloria, su receta y la fe inquebrantable de su gente. El sol se alzaba con un brillo suave cuando, a la mañana siguiente, Lucía fue despertada por el murmullo de voces que provenía del estacionamiento. Aún con algo de sueño, se calzó las sandalias y se dirigió al improvisado campamento para ayudar a encender nuevamente el fuego y preparar la mezcla de atole. Al llegar, se encontró con una escena que la conmovió. Docenas de personas repartían sonrisas, acomodaban bancas o removían la olla con cuidado. Era como si la esperanza se hubiera convertido en un hábito colectivo. Una joven enfermera, de nombre Araceli, se acercó a Lucía con expresión alegre. Le contó que, en la madrugada, se habían sumado voluntarios de otros pueblos cercanos. Algunos habían oído la historia a través de la radio, otros vieron las notas en redes sociales y se sintieron impulsados a ayudar de cualquier forma posible. Lucía, asombrada, pensó en lo rápido que se propagaban las buenas acciones cuando la gente se unía por una causa noble. Ella jamás imaginó que un simple atole tuviera tanto poder de convocatoria. Mientras se disponía a organizar a los recién llegados, llegó un grupo de maestras jubiladas
encabezadas por la señora Rafaela, quien saludó con calidez a Lucía. Explicó que en sus años de docencia había aprendido la importancia de rescatar las tradiciones y fomentar la solidaridad. Con ese espíritu, traían algunos sacos de maíz y unos canastos llenos de dulces típicos para complementar. La cultura popular siempre tiene algo que enseñarnos, hija, dijo Rafaela, acariciando el hombro de Lucía. Tu abuela nos acaba de recordar eso con su ejemplo. Poco después, una minivan se estacionó frente al improvisado toldo. Del vehículo descendieron 2 periodistas de un canal nacional. Al ver la cantidad de gente que se movilizaba, comenzaron de inmediato a encuadrar con sus cámaras y a solicitar entrevistas. Varias personas se ofrecieron a contar sus experiencias, niños que habían sentido alivio en sus pequeñas dolencias, padres que agradecían la tranquilidad en las salas del hospital y ancianos que recordaban con nostalgia aquellos tiempos en que el pueblo entero se reunía a compartir sin distinción de clase o creencias. Lucía, un poco cohibida, se dejó llevar por esa marea de testigos, sintiéndose cada vez más convencida de que estaba siguiendo el camino correcto. Sin embargo, los curiosos también atraían otro tipo de miradas. Un hombre alto, de traje oscuro y semblante rígido, merodeaba cerca de las mesas, observando con atención cada detalle. Nadie sabía de dónde venía, pero se presentaba como representante de un laboratorio farmacéutico que quería ver de cerca ese supuesto milagro del atole. Su manera de preguntar resultaba incómoda. Parecía más interesado en averiguar la receta que en comprender la esencia del acto solidario. Algunas vecinas sintieron desconfianza y empezaron a murmurar. Doña Elena, que no tenía pelos en la lengua, lo encaró al descubrirlo tomando fotos a la olla de atole. «Oiga, ¿qué pretende?», le espetó con franqueza. El hombre se excusó balbuceando algo sobre investigación y luego se marchó, dejando en el aire una sensación incómoda. Lucía se enteró de ese incidente cuando un grupo de voluntarias le comentó, alertándola de que tuviera cuidado con gente extraña que pudiera buscar beneficiarse del revuelo. La joven asintió, preocupada, pues la protección de la receta le importaba no por egoísmo, sino porque el valor genuino de aquella tradición residía en compartirla de manera auténtica, sin fines lucrativos ni engaños comerciales. Decidió entonces que, si alguien insistía demasiado, no dudaría en defender la memoria de su abuela y el sentido comunitario de la bebida. Al mediodía el ritmo en el campamento era frenético pero lleno de armonía. Algunos jóvenes ensayaban canciones con guitarra para ambientar el lugar, mientras las maestras jubiladas organizaban rondas de lectura para distraer a los niños. Por cada persona que recibía un vaso de atole, se regalaba también una palabra amable, un gesto de consuelo. Varios enfermeros empezaban a referirse al estacionamiento como la Plaza del Atole, un pequeño oasis dentro de la dureza cotidiana de la medicina, y en el centro de todo, Lucía, aunque fatigada, se mantenía firme, removiendo la mezcla humeante y recordando las palabras de su abuela cada vez que se sentía a punto de derrumbarse. «Es hora de que descanses un poco, hija», le sugirió doña Margarita, notando las ojeras de Lucía, pero la joven testaruda se negó, alegando que mientras su abuela siguiera en situación delicada, ella no podría irse a dormir con la conciencia tranquila. Aún así, cada cierto rato, tomaba un respiro y corría a la habitación de Gloria para verificar si había mejorado. Había notado progresos. La anciana ya abría los ojos con más frecuencia, y aunque seguía débil, a veces movía los labios intentando articular palabras que no llegaban a salir por completo. El médico Anselmo expresaba cauta esperanza y aseguraba que si su corazón seguía estable, pronto podrían pasarla a una sala menos crítica. Al caer la tarde,
ocurrió un suceso que conmovió a todos. Malena, la niña que había encontrado alivio con el atole, apareció en el campamento acompañada de su madre. Habían traído un ramo de flores silvestres que la pequeña insistió en entregarle personalmente a Lucía, como agradecimiento por no abandonar la labor iniciada por Gloria. Malena lucía casi recuperada, con mejillas sonrosadas y un ánimo contagioso. «Espero que tu abuelita se ponga bien», dijo la niña abrazando a Lucía. «Yo sé que se va a curar». Hubo quien se emocionó hasta las lágrimas al ver esa manifestación de cariño puro. Mientras tanto, un par de médicos de otros municipios llegaron para conocer el fenómeno del atole. No dudaron en explicarle a la gente que, desde el punto de vista científico, era improbable que una bebida dulce resolviera enfermedades graves, pero reconocieron que el estado de ánimo y la unión social podían influir en la recuperación de muchos pacientes. «Nosotros trabajamos con medicinas, pero también con empatía», explicó una doctora. «Lo que veo aquí es que se han ayudado mutuamente a enfrentar el dolor, y eso es tan valioso como cualquier fármaco». Esa perspectiva halló eco en la mayoría, quienes sentían que si bien el atole no era un sustituto de tratamientos médicos, sí era un puente de solidaridad y un gesto de amor que aliviaba el peso emocional. Cayó la noche, y una vez más, el campamento se iluminó con lámparas portátiles y velas improvisadas. El leve rumor de una brisa refrescó a la multitud que seguía allí, ya no solo por curiosidad, sino por el deseo de brindar un apoyo continuo. Algunos se habían marchado, pero otros llegaban por turnos, de modo que siempre había una rotación de manos dispuestas a ayudar. Lucía continuaba su rutina de breves pausas para subir a ver a Gloria, quien ahora pasaba ratos despierta, con la mirada algo perdida pero consciente de lo que sucedía a su alrededor. En uno de esos intervalos, la anciana, esforzándose por articular palabras, tomó la mano de Lucía y la estrechó contra su pecho. «No dejes la esencia», murmuró con voz temblorosa. La joven sintió un nudo en la garganta y se inclinó para escucharla mejor. «La receta está en ti, no la sueltes». Lucía contuvo las lágrimas, asintiendo con vigor, comprendiendo que su abuela se refería no solo a las proporciones exactas de maíz y canela, sino a esa especie de energía interior que impulsaba a la gente a unirse y darse fuerzas. Antes de que la anciana volviera a dormirse, Lucía notó algo en sus ojos, un brillo de profunda serenidad, como quien ha aceptado su misión en el mundo y siente que sus días han valido la pena. La joven salió de la habitación convencida de que, pasara lo que pasara, su abuela estaba en paz. Ese pensamiento le dio coraje para descender nuevamente y continuar su labor. No tenía certeza de cuántos días o noches más mantendrían aquel campamento, pero sentía que la comunidad había tocado una fibra que los unía de manera irrompible. Poco después de la medianoche, se escuchó a un grupo de voluntarios entonando una canción popular mientras repartían las últimas tazas del día. El sonido de las guitarras y las voces mezcladas generaba un clima casi místico. En medio de esa música, Lucía tomó un momento para sentarse en una banquita y contemplar el panorama. Jamás pensó que una situación tan dolorosa pudiera destapar tanta bondad colectiva. Recordó sus días de búsqueda de empleo, su frustración ante la falta de oportunidades y la incertidumbre que la asfixiaba. Ahora entendía que la vida le tenía reservada esta prueba, donde descubriría su propia fortaleza y la de la gente que la rodeaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un leve jalón en la manga. Era Malena, que caminaba descalza por la tierra, con la curiosidad de quien se siente parte de algo grande. «¿Puedo ayudarte?», preguntó la niña sosteniendo un vasito vacío. Lucía sonrió y la guió hasta la olla para mostrarle cómo remover con cuidado. Al verla concentrada,
quiso reír al recordar su propia infancia, cuando su abuela le enseñó esos mismos movimientos. Fue imposible contener un escalofrío al percibir cómo la historia se repetía y cómo el legado de Gloria continuaba vivo en cada pequeña semilla de aprendizaje que se transmitía a los demás. Mientras tanto, las estrellas brillaban en lo alto, alumbrando el estacionamiento con una luz tenue pero reconfortante. A lo lejos, se escuchaba el traqueteo de una ambulancia llegando con un nuevo paciente, y la gente hizo silencio por respeto. El atole, ya no solo una tradición, se había convertido en símbolo de esperanza para enfermos, familiares y curiosos. La noche avanzaba, y con ella crecía la certeza de que algo extraordinario seguía germinando, movido por la fe y el amor que una anciana había sabido sembrar antes de que sus fuerzas menguaran. La noche en el hospital transcurrió sin grandes sobresaltos, aunque la fatiga comenzaba a hacerse evidente en cada rincón. Lucía sentía los párpados pesados, pero se mantenía en guardia cada vez que un voluntario llegaba con novedades. Entre quienes habían venido por curiosidad y quienes de verdad buscaban consuelo, el estacionamiento se había convertido en una mezcla de peregrinaje y convivencia inesperada. Incluso los doctores, al finalizar sus guardias, se tomaban unos minutos para saborear el atole y charlar con la gente. El foco de atención seguía siendo la salud de Gloria, cuyo pulso oscilaba entre débiles esperanzas y nuevos altibajos. Aún así, cada vez que Lucía pasaba a la habitación, encontraba en los ojos de su abuela un halo de determinación que la conmovía. Sentía que, aunque el cuerpo de la anciana luchara por sostenerse, su espíritu se alzaba con más fuerza que nunca, como si supiera que su legado estaba asegurado. Esa idea le daba fuerza a Lucía, quien no podía permitirse ceder al cansancio mientras el recuerdo vivo de su abuela siguiera pidiendo un último esfuerzo. Durante la madrugada llegaron informaciones extrañas sobre el misterioso hombre del traje oscuro. Varias personas lo vieron merodear en las inmediaciones, sacando fotos o preguntando con insistencia por la receta exacta del atole. Su insistencia generaba recelo, y algunos vecinos comenzaron a comentar que quizás pretendía patentar la bebida o realizar algún estudio para apropiarse de las propiedades del brebaje. La posibilidad de que alguien con intenciones comerciales se entrometiera ponía nerviosa a Lucía, pues temía que se desvirtuara la esencia solidaria de todo cuanto habían logrado. Cuando amaneció, Lucía decidió dar un paso al frente e impedir, en la medida de lo posible, cualquier acto que involucrara lucro o aprovechamiento. Habló con doña Elena y con doña Margarita, sugiriendo que, para proteger el legado de Gloria, debían dejar claro que la receta era patrimonio del pueblo y que solo se usaría con fines comunitarios. De inmediato, las vecinas se pusieron manos a la obra, imprimiendo unos letreros sencillos que, con letras grandes y amables, explicaban: Atole de la abuela Gloria, solo un acto de amor compartido, sin costo ni derechos de exclusividad. Los carteles se colocaron en el campamento, generando aplausos de aprobación cuando el resto de los voluntarios leyó aquel mensaje contundente. Mientras tanto, la fila de personas en busca de una taza de atole se alargaba. Entre la multitud se escuchaban historias cargadas de dolor. Una madre que llevaba semanas acompañando a su hijo con leucemia, un anciano que aguardaba una prótesis de rodilla, o el caso de una joven que había sufrido un accidente de tránsito y necesitaba fisioterapia constante. Aunque Lucía sabía que el atole no curaría tales males físicos, veía cómo, al menos por unos minutos, les arrancaba una sonrisa y les ofrecía un refugio ante la incertidumbre. Varios confesaban que no recordaban un ambiente tan cálido en el pueblo desde hacía años.
Era como si una fuerza invisible los uniera en un solo corazón. Ese mismo día, un sacerdote más joven, acompañado de algunos feligreses, llegó con la idea de celebrar una pequeña misa de acción de gracias en la zona del estacionamiento. Consultaron a Lucía para asegurarse de que no fuese inconveniente. Ella, sintiéndose sobrepasada, intentó ponderar pros y contras, temerosa de que mezclar religión pudiera desviar la atención. No obstante, comprendió que mucha gente encontraba en la fe un refugio que complementaba lo que el atole representaba. Así que lo permitió, siempre y cuando respetaran la pluralidad de los presentes y no convirtieran el acto en un espectáculo. El sacerdote estuvo de acuerdo, y aquella tarde se reunieron decenas de personas, rezando, cantando y pidiendo por la pronta sanación de Gloria, así como de todos los enfermos. Lucía notó que, durante la ceremonia, varios niños se mantenían a la expectativa, tal vez sin entender del todo lo que ocurría, pero sintiendo la atmósfera de paz y esperanza. Malena, en particular, abrazaba un peluche, diciendo que pronto le entregaría un igual a la abuela Gloria para que le hiciera compañía. Aquella candidez infantil contrastaba con la incertidumbre que envolvía a los adultos, y a Lucía se le humedecieron los ojos, conmovida por la pureza de ese gesto. Al caer la tarde, recibió la noticia de que su abuela había presentado un ligero retroceso en sus signos vitales. El corazón de Lucía dio un vuelco y subió corriendo para entender qué había sucedido. El doctor Anselmo le explicó, con voz mesurada, que no había razón para alarmarse todavía, pero sí debían extremar cuidados, pues su organismo estaba muy débil. La joven, con un nudo en la garganta, se sentó a la cabecera de Gloria y le tomó la mano. Sintió como la anciana respondía con suavidad al apretón, como recordándole que su espíritu seguía allí, luchando por cada bocanada de aire. En un arranque de desesperación, Lucía musitó: «Abuela, por favor, no te rindas. Todos te necesitamos». Entonces recordó las ocasiones en que la misma Gloria le había enseñado que no se puede luchar contra la voluntad divina, pero sí se podía elegir vivir con amor y coraje cada segundo que se nos concediera. Esa memoria la calmó un poco, devolviéndole la serenidad para seguir en pie. Mientras tanto, en el campamento, la gente seguía llegando. Incluso empezaron a organizar actividades artísticas, pequeñas presentaciones de danza folclórica, cantos de ronda y recitales de poesía. Casi sin darse cuenta, habían creado un espacio cultural y fraterno que mitigaba la pesadumbre del hospital. En cada acto, en cada verso, surgía el nombre de Gloria como inspiración y la promesa de que, si la abuela salía de esta prueba, le dedicarían una gran fiesta en la plaza principal del pueblo. Las maestras jubiladas se encargaron de recopilar fotos y anécdotas, planeando editar un librito con la historia del atole de la abuela Gloria para repartirlo gratis. Lucía, al enterarse de esa iniciativa, sintió una profunda emoción. Sonrió con timidez, sabiendo que, al margen del desenlace, la semilla plantada por su abuela ya germinaba en todos los rincones. El día acabó con un crepúsculo teñido de rojos y naranjas, reflejados en los plásticos del toldo. Lucía regresó para repartir las últimas tazas, intentando no mostrar el temor que la dominaba por dentro. Por un instante, le pareció divisar al misterioso hombre de traje oscuro parado a lo lejos, mas, al intentar acercarse, se perdió entre la multitud. Aún así, prefirió no inquietar a los demás con sus sospechas. Mientras mantengamos la unión y la transparencia, no podrán arrebatarnos lo que ya hemos construido, se repetía a sí misma. Llegada la noche, la cantante local, conocida como La Paloma, se ofreció a entonar algunas melodías suaves para amenizar el ambiente. Mientras su voz acariciaba los corazones,
Lucía sintió de nuevo un calor en el pecho al pensar en Gloria. Fue en ese preciso instante cuando el teléfono vibró. Un mensaje del doctor Anselmo. Le pedía que fuera sin demora al área de cuidados especiales. Con un sobresalto, Lucía se despidió rápidamente de los presentes y subió corriendo los escalones que llevaban a la sala. Temía lo peor. Allí, en la penumbra de la habitación, encontró a Gloria algo más incorporada, con ayuda de un par de almohadones. Sus ojos, debilitados pero despiertos, la buscaron al instante. El doctor Anselmo, apoyado contra la pared, sonreía con discreción. «Ha pedido verte», dijo abriendo paso. Lucía se sentó y la anciana, moviendo los labios con esfuerzo, logró pronunciar un susurro apenas audible. «Hija, lo has hecho. Muy bien». Fue tan claro, tan real, que la joven rompió a llorar. Se inclinó para abrazarla con cuidado y sintió el latido del corazón de su abuela, tenue pero firme, como un suave tambor guerrero. Aunque las palabras fueron pocas, representaron un mundo. Gloria se quedó en silencio, sin soltar la mano de Lucía, mientras ella le contaba las últimas novedades. Le habló de los niños bailando, de la misa improvisada, de la gente que sonreía al degustar el atole y de cómo el espíritu de la abuela seguía presente en cada olla que se preparaba. No sabía cuánto de aquello alcanzaba a comprender la anciana, pero le bastaba ver su expresión relajada para intuir que en su interior algo se sentía en paz. Afuera, la noche seguía su curso, y el campamento, aunque menos concurrido a esas horas, conservaba una llama viva. Nadie se imaginaba lo que ocurriría al amanecer, ni las revelaciones que sacudirían la aparente calma. Cada uno creía estar viviendo un suceso extraordinario, sin saber que el destino tenía reservada una sorpresa aún mayor, una que pondría a prueba la fortaleza de aquella comunidad y la semilla de amor que habían logrado plantar. El sol apenas comenzaba a bañar con su luz anaranjada las lonas del campamento, cuando un escándalo rompió el tenue silencio. Un grupo de personas, visiblemente alteradas, discutía acaloradamente con un hombre de traje oscuro que parecía empeñado en tomar fotos de todo lo que veía. Lucía, despertando de un breve descanso, se incorporó sobresaltada y corrió a ver qué ocurría. De inmediato reconoció en el individuo al mismo que, días atrás, merodeaba con supuestos fines de investigación. Varios voluntarios lo habían descubierto ahora revisando las ollas y pidiendo datos sobre las proporciones exactas de cada ingrediente. Nadie entendía sus motivos, pero su presencia generaba desconfianza. «¿Qué hace aquí a estas horas?», exigió saber doña Elena, apuntándolo con el cucharón que aún goteaba atole. El hombre, algo nervioso, afirmó que todo era parte de un estudio privado. Quería demostrar que el atole no era más que una superstición sin base científica. Aún así, su insistencia en apuntar cantidades y en fotografiar recetas resultaba extraña. Lucía se abrió paso entre la gente y se plantó frente a él, exigiendo explicaciones claras. Él sacó una credencial con un nombre borroso que nadie alcanzó a leer bien y repitió su letanía acerca de la falsa atribución milagrosa del brebaje. Algunas personas empezaron a murmurar, temiendo que quisieran apropiarse de la receta o que con malas intenciones planeasen vender la idea. Lucía recordó con fuerza las palabras de su abuela, la importancia de cuidar aquella tradición. Desde lo más hondo de su indignación, habló con voz firme. «Esta receta no se vende ni se comparte con fines comerciales. Mi abuela me enseñó que el valor del atole radica en unir a la gente y darles esperanza. Si usted busca otra cosa, está en el lugar equivocado». El hombre la miró de reojo, como calibrando el temple de aquella joven, antes de dar media vuelta y marcharse sin despedirse. El incidente, aunque breve,
dejó un sabor amargo. Varios vecinos se arremolinaron alrededor de Lucía para ofrecerle apoyo, recordándole que nadie podía arrebatarles la herencia cultural que representaba el atole. Sin embargo, la incomodidad persistió. ¿De dónde habría salido ese sujeto tan insistente? Doña Margarita teorizó que tal vez pertenecía a una empresa de bebidas que quería explotar la fama del atole en una línea comercial. Otros pensaban que, tal vez, era un incrédulo con aires de superioridad que deseaba exponerlos como ingenuos. Fuera lo que fuera, Lucía decidió mantenerse más atenta, reforzando la idea de que todo debía seguir siendo gratuito y colectivo. Con el transcurso de las horas, la tensión se aligeró. El agradable aroma del atole y las conversaciones amables se sobrepusieron a aquel mal trago. La mayoría de la gente prefirió concentrarse en el verdadero objetivo, apoyar a enfermos y familiares y acompañar a Gloria en su lenta pero constante batalla. El sacerdote que había oficiado la misa decidió organizar una guardia de oración, de modo que en pequeños grupos se turnaran para rezar por la pronta recuperación de todos los hospitalizados. Al mismo tiempo, las maestras jubiladas seguían incentivando a los niños para que participaran en juegos y lecturas que aligeraran la espera. Fue justamente en medio de esa atmósfera de renovación cuando apareció una mujer de aspecto adinerado, escoltada por un par de hombres corpulentos. Su presencia generó un revuelo inmediato. Vestía ropa de diseño, llevaba un bolso fino y lucía joyas costosas. Sin duda, desentonaba con el talante humilde de los voluntarios. Se presentó como la licenciada Esmeralda, supuestamente una alta funcionaria de la capital que había oído los rumores de los milagros obrados por el atole de Gloria. Más que curiosidad, en sus ojos relucía un matiz de altivez. Al conocer a Lucía, la saludó con una mezcla de condescendencia e interés. «He venido para ver si estas historias son ciertas», declaró, lanzando miradas críticas a los utensilios y las improvisadas mesas. «Cuando me contaron que un simple atole estaba aliviando a la gente, pensé que era una exageración». Lucía se mordió el labio, intentando mantener la calma. No deseaba confrontaciones, pero el tono de la visitante era irritante. Sin embargo, Esmeralda se mostró cortésmente dispuesta a probar la bebida, por lo que la sirvieron con la misma amabilidad que a cualquier otro. Tras darle un sorbo, la mujer frunció el ceño y guardó silencio unos segundos. Luego asintió ligeramente, como si aprobara el sabor. «Es rico», concedió, «pero aún no veo nada milagroso». Para sorpresa de todos, no se quedó solo en eso. Hizo preguntas insistentes, queriendo saber si se cobraba algo, si existía una organización detrás, o si se habían recibido donaciones importantes de empresarios. Parecía no creer que todo se sostuviera gracias a la voluntad solidaria del pueblo y de visitantes espontáneos. Lucía se esforzó por explicarle que cada persona traía lo que podía, ingredientes, ayuda manual, palabras de aliento, y que ninguno buscaba lucro. La licenciada arrugó la frente, incrédula, pero no objetó más, limitándose a tomar algunas notas en una libreta elegante. Finalmente, advirtió que se quedaría un tiempo más para observar. Mientras tanto, el hospital continuaba su rutina interna. El doctor Anselmo y otros especialistas laboraban sin descanso, a la par que reconocían los beneficios emocionales que traía el campamento, donde pacientes y familiares encontraban un remanso de comunidad. Era común verlos acercarse a la olla para llenarse de esa calidez antes de volver a sus turnos. La noticia del sujeto del traje oscuro y de la licenciada Esmeralda circulaba entre pasillos, generando cautela en los más cercanos a Lucía. Pero la actividad no se detenía. Cerca del mediodía, Lucía recibió un nuevo llamado para subir a ver a su abuela.
Contuvo el aliento, temiendo malas noticias, pero al llegar halló a Gloria ligeramente más alerta que el día anterior. Aunque la anciana no podía hablar con fluidez, murmuró palabras sueltas que Lucía interpretó como muestras de cariño. Casi quebrándose en llanto de felicidad, le comunicó que todo seguía bien abajo, que la gente no dejaba de creer en el poder de la solidaridad y que, a pesar de las dificultades, el atole se seguía sirviendo con la misma devoción. La anciana curvó levemente los labios y en su mirada parecía agradecer a la vida por ese momento. Fue entonces que se escucharon gritos en el pasillo. Lucía salió alarmada y vio a enfermeras tratando de contener a la licenciada Esmeralda, quien, según decían, había pretendido entrar a la fuerza en zonas restringidas. Necesito verificar las historias de los pacientes supuestamente sanados por ese atole, vociferaba. Como abogada exijo acceso a los expedientes para confirmar si hay irregularidades. El doctor Anselmo intervino, explicándole que la confidencialidad de los datos clínicos era inviolable y que no podían permitirle husmear sin autorizaciones legales concretas. Doña Elena, que pasaba por ahí, no dudó en encarar a la abogada. Aquí no queremos ni fraudes ni secretos, pero usted no tiene derecho a irrumpir así. Esmeralda se calmó un poco al notar la ira en las miradas de los presentes. Alegó que su intención era proteger a la gente de un engaño masivo y argumentó que algún gobierno podría estar interesado en regular ese tipo de prácticas. Más allá de su discurso, Lucía sospechó que aquella mujer y el hombre del traje oscuro tenían algo en común: esa necesidad de desacreditar o controlar lo que ocurría. Aunque no lo pudo comprobar, lo intuía en la forma en que ambos trataban de interrogar a todos. Agotada por la discusión, Lucía regresó al campamento para coordinar la nueva tanda de preparación. La presencia de la licenciada se había vuelto incómoda, pero ella permanecía rondando, tomando fotografías y reuniendo datos, como si quisiera redactar un informe. Mientras removía la mezcla espesa de maíz, Lucía sentía revolverse el estómago con la posibilidad de que quisieran clausurar el lugar o imponer alguna restricción. Una cosa tenía clara: haría todo lo posible por defender el legado de Gloria. Al caer la tarde, se escuchó un estruendo en el estacionamiento. Una de las lonas se había desprendido por una ráfaga de viento y estuvo a punto de caer sobre quienes aguardaban en fila. Por fortuna, nadie salió herido, pero el suceso asustó a muchos. Algunos lo vieron como un mal augurio. Otros se apresuraron a anclar mejor las cuerdas y asegurarse de que el entorno fuera seguro. Lucía temió que la licenciada usara aquello como pretexto para decir que el sitio era peligroso, pero lo cierto es que ella no apareció por allí. Dicen que se marchó en su lujosa camioneta sin despedirse de nadie. El resto de la noche transcurrió con normalidad, entre cantos, risas cansadas y la misma devoción por servir. Aún así, en el aire flotaba una tensión que no estaba presente antes. Era como si el surgimiento de fuerzas externas con sus intereses ocultos amenazara con empañar lo que había sido un acto puro de fraternidad. Al sentir esto, Lucía redobló sus esfuerzos, revisando cada detalle, hablando con cada voluntario para mantener la cohesión. Su principal consuelo en esos momentos era la leve mejoría de Gloria, que ya conseguía beber pequeños sorbos de agua y comunicarse con gestos más elocuentes. Cerca de la medianoche, cuando el cansancio era insoportable, Lucía decidió subir a la azotea del hospital para tomar aire. Observó el campamento desde la altura, admirando la hilera de lamparitas que iluminaban las mesas y la larga fila de personas que, aún a esas horas, buscaban un poco de consuelo en el atole. Recordó la primera vez que vio a su abuela preparar la bebida, siendo ella apenas una niña, y cómo cada sorbo le sabía a protección.
Respiró hondo y dejó escapar un suspiro. Sentía que estaban en la recta final de algo. O bien vendría un milagro contundente, o podrían enfrentarse a un obstáculo que derrumbara la iniciativa. Sin embargo, se rehusaba a pensar en rendirse. El murmullo de la brisa y las luces titilantes en la oscuridad la acompañaban mientras mentalmente repasaba la jornada. Se preguntaba qué más debía pasar para que, de una vez por todas, comprendieran todos que el atole no era un fraude ni un producto milagroso, sino un símbolo del amor colectivo. Sintió un escalofrío cuando recordó la mirada inquisitiva de la licenciada Esmeralda y se prometió a sí misma que defendería la iniciativa con todas sus fuerzas. Sin saber que, al día siguiente, llegaría un anuncio oficial que podría trastocar por completo el panorama, Lucía cerró los ojos unos segundos, rezando por su abuela y por el futuro de esa comunidad unida por la fe y la calidez de una bebida ancestral. El amanecer llegó con un aire inusualmente fresco. Lucía apenas había logrado conciliar el sueño, refugiada en un rincón del hospital. Al incorporarse, lo primero que hizo fue ir a la habitación de su abuela, ansiosa por saber cómo había pasado la noche. Halló a Gloria dormitando con una expresión serena y un leve sonrojo en las mejillas. El doctor Anselmo le informó que, durante la madrugada, la anciana había tenido una ligera crisis respiratoria, pero se estabilizó con rapidez. Aunque seguía débil, cualquier mejora, por mínima que fuera, se sentía como una bendición. Con un suspiro de alivio, Lucía decidió bajar al campamento para retomar la rutina de preparar y repartir el atole. Desde lejos, notó una atmósfera distinta. En la entrada, un par de personas con chalecos oficiales conversaban con algunos voluntarios. Al acercarse, comprobó que vestían uniformes municipales y llevaban carpetas llenas de papeles. Uno de ellos miró a Lucía con seriedad y le explicó que habían recibido instrucciones de inspeccionar el sitio para verificar si contaban con los permisos adecuados. ¿Permisos para qué?, preguntó Lucía desconcertada. Esto no es un negocio, es una ayuda solidaria. El funcionario, visiblemente incómodo, alegó que habían recibido quejas y solicitudes de fiscalización por parte de un despacho legal de la capital. Existen dudas sobre la seguridad de la estructura, la higiene del alimento y la integridad de los voluntarios, señaló leyendo de sus apuntes. No mencionó el nombre de la licenciada Esmeralda, pero Lucía no tardó en deducir quién podía estar detrás de aquel operativo. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los presentes. Doña Elena, doña Margarita y otros vecinos se apresuraron a explicar a los inspectores que todo era limpio, que el lugar se mantenía ordenado y que nadie cobraba un centavo. Pero los funcionarios insistieron en revisar cada detalle: la calidad del agua utilizada, las condiciones del fogón, las medidas de seguridad en torno a las lonas y la manipulación de los ingredientes. Cada pregunta se sentía como un ataque a la buena fe de la gente. Mientras tanto, los voluntarios que hacían fila para servir atole comenzaron a desesperarse, temiendo que se paralizara la actividad. Uno de los jóvenes cocineros se exaltó, pidiéndoles a los inspectores que dejaran de entrometerse, pero Lucía intervino para calmarlo. «Vamos a cooperar», dijo con voz firme, intentando contener la rabia que la invadía. «No tenemos nada que ocultar. Aquí todo se ha hecho con responsabilidad y cariño». Los inspectores, algo impresionados por la actitud de Lucía, se mostraron menos agresivos y se pusieron a anotar con mayor consideración. La revisión se extendió durante casi 2 horas, en las que Lucía mostró los recipientes donde se purificaba el agua, los ingredientes con fechas de caducidad y hasta los trapos limpios con que se manejaban las superficies. Aprovechó para contar que el atole se servía en vasos desechables que se reponían siempre y que había turnos para limpiar las mesas
y mantener la basura bajo control. La dedicación y la seriedad del grupo de voluntarios parecieron impresionar a los inspectores, quienes, antes de retirarse, indicaron que no veían problema alguno en que continuaran, siempre y cuando no surgieran incidentes. Uno de ellos confesó en voz baja que en realidad era un mero trámite, que nadie esperaba encontrar irregularidades, pero que las quejas de altos mandos los obligaban a cumplir con la diligencia. Con la tensión un poco reducida, Lucía respiró aliviada. Aún así, en su interior, notaba la creciente incomodidad de ver cómo fuerzas externas pretendían desestabilizar la hermosa labor comunitaria. Varios vecinos se acercaron a abrazarla y felicitarla por su temple. Aunque se sentía agotada, Lucía no dejó de pensar en Gloria, luchando en su cama de hospital. Todo ese esfuerzo, esa unidad, ese movimiento que había nacido alrededor del atole, ¿acaso era una señal de que las tradiciones más puras, las del corazón, siempre terminaban imponiéndose sobre la ambición? «No nos van a detener, hija», le dijo doña Margarita, dándole una palmadita en la espalda. «Hemos llegado demasiado lejos para dejarnos intimidar». «Así es», secundó doña Elena, «y mientras tu abuela se recupere, nosotros seguiremos con esto, contra viento y marea». Lucía esbozó una sonrisa agradecida. Se dio cuenta de que, por más que ella se angustiara, la comunidad estaba dispuesta a defender la iniciativa como si fuera suya. Sintió un renovado impulso de seguir adelante. En ese preciso momento, llegó corriendo Malena, la niña que se había sanado con el primer atole, agitando las manos con entusiasmo. «Lucía, Lucía, ven a ver», gritaba con sus mejillas encendidas. La joven la siguió hasta el área de espera principal, donde encontró a un hombre de edad avanzada apoyado en un bastón, al lado de su hija y un enfermero. El anciano había sufrido un accidente meses atrás y llevaba semanas sin caminar con firmeza. Ahora, conmovido hasta las lágrimas, confesó que después de visitar el campamento y saborear el atole varias veces, se había sentido más animado y dispuesto a practicar sus ejercicios de rehabilitación. Aún se tambaleaba, pero demostraba un notable progreso al dar unos pasos sin ayuda. «Sé que el atole en sí no es la cura», decía el anciano, «pero me devolvió la esperanza que necesitaba para no darme por vencido». Lucía lo escuchó, al borde del llanto. En sus ojos vio reflejada la esencia de lo que habían construido. No era una medicina milagrosa, sino el símbolo de un amor colectivo que despertaba la fuerza interior de la gente. Agradeció al anciano por compartir su testimonio y le prometió llevarle una ración más grande cada vez que él lo pidiera. Con el correr del día, el ambiente recuperó su aire festivo. Las maestras jubiladas dirigían juegos para los niños. Algunos jóvenes entusiastas enseñaban danzas tradicionales a los que se animaban a probar pasos nuevos, y los músicos locales se turnaban para ambientar con canciones alegres y baladas emotivas. Varias personas siguieron llegando con donaciones de maíz, azúcar o utensilios, convertidas en una cadena inquebrantable de solidaridad. Lucía se tomó un instante para subir de nuevo a ver a su abuela. La encontró en la misma condición estable pero frágil. Sin embargo, el doctor Anselmo tenía buenas noticias. La última revisión de Gloria indicaba que sus pulmones respondían mejor y que si continuaba así, en unos días podrían pasarla a una sala común. Lucía apretó la mano arrugada de la anciana y le comunicó con emoción todos los avances. Le contó la historia del anciano que volvió a caminar, la revisión de los inspectores y la tenacidad de los voluntarios. Entre susurros, Gloria respondió: «No dejen que muera lo que el amor construye». Fueron palabras pronunciadas con dificultad, pero tan llenas de sentido que Lucía se estremeció. En la tarde, cuando regresó al campamento, Lucía se encontró con otra novedad:
Un periódico regional había enviado a una reportera a cubrir la historia. Esta joven, a diferencia de los periodistas anteriores, traía consigo un enfoque distinto. Quería contar cómo un acto de tradición y afecto podía transformar la rutina de un hospital y del propio pueblo. Lucía, un poco recelosa por las experiencias recientes, aceptó concederle una entrevista, siempre y cuando también hablara con los voluntarios y la comunidad que hacía posible el milagro. La reportera se mostró encantada con la idea, entrevistó a varios vecinos, tomó fotos de la gente sonriente y degustó un vaso de atole, refiriendo a la cámara su sabor delicioso. La esperanza resplandecía de nuevo. Sin embargo, doña Elena, que estaba en todo, le soltó un comentario a Lucía en voz baja. «No bajemos la guardia, muchacha. Sigo creyendo que esa gente con aire de superioridad no se va a quedar quieta». Lucía asintió. Tenía claro que los días tranquilos podrían verse amenazados en cualquier momento. Aún así, no pensaba rendirse. El espíritu de gloria habitaba cada gota de aquel atole, y mientras la anciana respirara, seguirían defendiéndolo a capa y espada. Cuando la noche se cernió, las luces volvieron a brillar en el improvisado campamento. Un par de guitarras y un acordeón animaban a los presentes con melodías festivas, y el olor a maíz hervido, canela y piloncillo se mezclaba con la brisa nocturna. Lucía sirvió una taza para ella misma y se apartó unos minutos, contemplando el firmamento estrellado mientras saboreaba con lentitud cada sorbo. Era la primera vez en todo el día que podía hacerlo sin prisas. Sintió el espesor cálido en su garganta, la dulzura reconfortante y sobre todo la certeza de que, por más obstáculos que aparecieran, estaban viviendo algo único e irrepetible. En el horizonte, el pueblo se unía al silencio de la noche, pero en aquel estacionamiento, las risas y la solidaridad parecían eternas. Afuera del hospital, donde normalmente solo flotaba la angustia de parientes en vela, se había erigido un pequeño oasis de humanidad. Lucía, mirando el cielo, recordó cómo había comenzado todo, con un simple antojo de su abuela, el deseo de preparar un último atole y la llegada de los vecinos atraídos por un aroma ancestral. Era maravilloso constatar que un gesto tan sencillo podía desplegar alas tan grandes. Sin embargo, al otro lado del campamento, unas sombras se movían con sigilo. Nadie las advertía, pero parecían observar todo con cuidado, esperando el momento de actuar. Y al día siguiente sus intenciones quedarían al fin al descubierto. Los primeros rayos de sol alumbraron el estacionamiento en una mañana que prometía calor intenso. Lucía, tras una noche de duermevela, apenas había podido conciliar el sueño en una silla junto a las lonas. Despertó con una punzada de ansiedad. Recordaba las sombras que la noche anterior parecían vigilar cada movimiento del campamento. Se incorporó y antes de nada corrió al piso del hospital donde yacía su abuela Gloria. Al asomarse a la habitación, vio que la anciana dormía plácidamente, mientras el doctor Anselmo, a un costado, revisaba los controles. Él le dirigió una mirada de complicidad y murmuró: «Sigue estable». Mantuvo buena respiración durante la madrugada. Parece que la fe del pueblo le llega al corazón. Lucía sonrió aliviada, inclinándose para rozar los dedos de su abuela y susurrarle que todo marchaba bien afuera. Abajo en el campamento el trajín comenzaba de nuevo. Doña Elena y doña Margarita reponían las ollas para la siguiente tanda de atole. Algunos voluntarios lavaban vasos y acomodaban sillas. Otros, hambrientos, se repartían panes y tortillas que las maestras jubiladas habían traído al amanecer. El bullicio se veía interrumpido de tanto en tanto por los pacientes que llegaban en ambulancia. No obstante,
La gente coordinaba con los paramédicos para cederles paso sin obstaculizar su labor. Una extraña armonía se había adueñado de aquel espacio, combinando la urgencia hospitalaria con la suavidad de la ayuda mutua. Pese a ello, la tensión del día anterior por las inspecciones no había desaparecido. Lucía notaba cómo muchos miraban hacia los costados, como esperando el regreso de la licenciada Esmeralda o la aparición del hombre de traje oscuro. Durante la mañana, todo transcurrió con relativa calma, aunque flotaba un ambiente de expectativa. Fue pasado el mediodía cuando apareció un vehículo oficial con el sello de la alcaldía local. Bajó del automóvil un hombre de bigote espeso, vestido con camisa y corbata, flanqueado por otros 2 funcionarios. Se dirigió directamente a Lucía, pidiéndole que lo acompañara para tratar un asunto urgente. Lucía tragó saliva, temiendo la peor noticia. Clausurarían el campamento. ¿Obligarían a detener la preparación del atole? ¿Acaso habían recibido más quejas? Lo cierto era que no tenía alternativa, así que guió a los visitantes hasta un rincón más tranquilo para conversar. Con gesto adusto, el hombre, que se presentó como el secretario municipal, le mostró un documento. Explicó que desde la capital habían emitido una notificación en la que exigían la suspensión de cualquier actividad que se promoviera como curativa sin aprobación sanitaria. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Esto confirmaba que alguien, seguramente la licenciada Esmeralda o aquel misterioso hombre, estaba presionando a las autoridades para cerrarlo todo. Tras un silencio denso, el secretario suspiró, como si también le pesara la situación. «Yo no vengo a clausurar nada por mi cuenta», aseguró. Sin embargo, si no se demuestra que aquí no se está engañando a la gente ni se lucran de una supuesta medicina milagrosa, la orden podría cumplirse en pocos días. Lucía, con la voz temblorosa, explicó una vez más que el atole no se vendía ni se publicitaba como un medicamento. Recordó que cada persona decidía libremente probarlo, motivada por la solidaridad y la esperanza. El funcionario asintió, reconociendo que había visto la buena voluntad en el campamento, pero advirtió que la controversia podría empeorar si no se aclaraban las cosas con las autoridades competentes. Fue entonces que doña Elena, quien escuchaba desde un costado, se adelantó. «Si necesitan pruebas de que nadie se está beneficiando, aquí está nuestra contabilidad de gastos e ingredientes. Todo es donado o comprado con aportes voluntarios», dijo, mostrándole una libreta llena de anotaciones. El secretario la revisó con detenimiento y se sorprendió al constatar el nivel de organización y transparencia. «Realmente no veo indicios de corrupción», admitió. «Yo mismo informaré a la capital que esto se trata de un acto comunitario, no de lucro, pero no podemos controlar las denuncias que lleguen de afuera». Tras la partida de los funcionarios, Lucía quedó con el corazón encogido. Se dio cuenta de que las fuerzas que buscaban sabotear el campamento no se detendrían fácilmente. El peso de esa realidad la abatió por unos instantes, pero al ver a sus vecinos y amigos trabajando con tesón, no pudo sino reanimarse. «Tal vez tengamos que enfrentar un proceso legal o una disputa política», pensó, «pero no dejaremos que la malicia eche por tierra lo que hemos construido». Determinada a no rendirse, llamó a la gente y les comunicó la situación. Muchos se mostraron indignados, mientras otros proponían ideas para defenderse. Elaborar un manifiesto, recoger firmas, crear un video que explicara la verdad. Alguien sugirió que mal no vendría invitar a las autoridades a un diálogo abierto, allí mismo, para que comprobaran la honestidad del proyecto. Lucía consideró todas esas propuestas y tras debatirlas, acordaron organizar una asamblea pública al día siguiente. Invitarían a quien quisiera asistir
incluyendo periodistas, funcionarios y hasta la propia licenciada Esmeralda. El objetivo era exponer la esencia del atole y acallar los rumores de supuestas curaciones fraudulentas. Durante el resto del día se respiró un aire de urgencia, pero también de convicción. Cada quien se abocó a tareas concretas. Unos arreglaron mejor el campamento, otros escribieron carteles explicativos y algunos voluntarios se ofrecieron para hablar de su experiencia personal en esa asamblea. Incluso los doctores que aceptaban la iniciativa del atole, reconociendo su aporte emocional, prometieron asistir para atestiguar que jamás se había pretendido suplantar a la medicina convencional. Al anochecer, Lucía subió a ver a Gloria antes de que el sueño la venciera. Con la voz cansada, le relató todo lo sucedido, y la anciana, con el mínimo aliento que le quedaba, parpadeó como si entendiera la magnitud del problema. De pronto, movió sus labios formando una sola palabra: confía. Lucía interpretó que su abuela le pedía calma y fe. Se despidió con un beso en la frente, rogando en silencio que Gloria lograra ver la victoria de aquel pueblo valiente. La noche transcurrió con cierta agitación interna. La inminente asamblea pública generaba ilusión y un toque de nerviosismo. Sin embargo, los vecinos no bajaron los brazos. Siguieron atendiendo a los visitantes y enfermos que buscaban un poco de alivio, al tiempo que ensayaban discursos o preparaban testimonios con claridad. Fue alentador ver a don Marcelo, el carpintero, tomar la palabra con firmeza cuando practicaban el orden de intervenciones. Él, poco acostumbrado a hablar en público, quería expresar su gratitud por haber encontrado un lugar de paz tras la muerte de su esposa. Este atole es un abrazo colectivo, no una pastilla mágica, decía, pero me devolvió las ganas de mirar la vida con esperanza. La mañana siguiente llegó sin sobresaltos, pero la tensión crecía conforme se acercaba la hora de la asamblea. Lucía, después de revisar que Gloria seguía estable, se dirigió al campamento, donde habían montado varias filas de sillas y una tarima improvisada con pallets. A eso de las 10, comenzaron a llegar curiosos, reporteros y algunos funcionarios del ayuntamiento. El pueblo, ansioso, se reunió expectante. Fue una sorpresa ver a la licenciada Esmeralda reaparecer, esta vez acompañada de aquel hombre de traje oscuro. Sin disimulo, ambos se sentaron en la primera fila, observando con semblante frío. La asamblea dio inicio con las palabras de un maestro jubilado, quien recordó la historia reciente. Cómo Gloria había preparado un atole especial, atrayendo a los vecinos en un momento de necesidad, y cómo aquello se transformó en un movimiento solidario que trascendió el simple acto de beber algo tibio. Luego siguieron testimonios de enfermos que, sin negar el valor de la medicina, alababan la forma en que el atole había encendido su voluntad de curarse. No estamos diciendo que cura el cáncer o repara huesos rotos, aclaró un joven, sino que nos une en la alegría y nos ayuda a levantar el ánimo. Cuando llegó el turno de Lucía, el campamento guardó un silencio reverente. Ella subió a la tarima, con el corazón palpitante, y habló de su abuela. No busquen un milagro sobrenatural en este atole. Lo que mi abuela Gloria quiso compartir fue su amor por la vida y la certeza de que, al juntarnos, somos más fuertes que cualquier adversidad. Si este lugar ha generado felicidad, es porque todos hemos abierto el corazón, no porque tengamos una fórmula secreta o seamos charlatanes. Cada palabra resonaba con firmeza y las miradas se encendían. De pronto, la licenciada Esmeralda se puso de pie y con voz dura señaló que el Estado debía proteger a la gente de estafas y pseudoterapias. El hombre de traje oscuro intervino para añadir que tenía pruebas de supuestas irregularidades, mostrando un fajo de documentos que nadie alcanzó a leer del todo. Parecían querer inclinar la balanza a su favor, denunciando al campamento como un fraude. El murmullo creció,
y la tensión se hizo palpable. Entonces algo inesperado sucedió. El secretario municipal, que días atrás había traído la notificación, tomó la palabra y declaró que tras su inspección no había hallado indicios de explotación comercial. Mi informe indica que no existe ningún cobro ni promesa de sanación milagrosa, dijo. Solo encuentro un acto comunal digno de aplauso. Al escucharlo, un aplauso unánime emergió desde las sillas. Incluso algunos reporteros asentían con aprobación. La licenciada y su cómplice intercambiaron miradas incómodas. En ese momento un teléfono sonó desde la parte trasera. Era el doctor Anselmo, que avanzó entre la gente con el rostro radiante. «Lucía, ven rápido. Tu abuela despertó y pregunta por ti». Sin vacilar, la joven saltó de la tarima y corrió hacia el hospital, mientras la multitud dejaba escapar una exclamación de júbilo. Allí, en el pasillo, Anselmo le soltó la gran noticia. Gloria se hallaba lo bastante fuerte como para recibir el alta en los próximos días, siempre que siguiera cuidándose. Lucía sintió que el pecho se le inundaba de un calor indescriptible. Entró con premura a la sala, y la anciana abrió los ojos para mirarla con ternura infinita. En un hilo de voz, Gloria alcanzó a decir: «Te lo dije, hija, el amor siempre gana». Lucía, sin contener el llanto, se inclinó y la abrazó con delicadeza. Afuera, el sol brillaba más que nunca. El campamento, con su semilla de fraternidad, había superado obstáculos políticos, intentos de desacreditación y revisiones minuciosas. Quedaba claro que, si la comunidad seguía unida, nada ni nadie les arrebataría la magia del atole, ni el legado de la abuela, que había demostrado contra todo pronóstico que un corazón humilde puede encender la fe de un pueblo entero.